La palabra guerra evoca distintos conflictos entre grupos armados, ejércitos en todo el mundo. De lo que no somos tan conscientes es que, de hecho, la mayor guerra en la actualidad es entre ciertos grupos humanos con intereses económicos, políticos y sobre la tierra. Pero, ¿quién defiende a la tierra? Dr. Vandana Shiva is one of the goddesses. They told me about Vandana Shiva. Vandana Shiva ha sido para mí una gran referente y me ha inspirado muchísimo. How a woman in India created this idea about the air democracy. I was completely starstruck when I saw her. Like, oh my God. Yeah. Vandana fue una niña que nació en Dehradun, India, muy cerca de los Himalayas. Cerca de su casa existía un bosque de robles. En ese lugar siempre se sentía en paz, ya que encontraba refugio y calma en medio de los árboles. Con el paso de los años, Vandana se enfocó en sus estudios y decidió especializarse en el extranjero, pero antes de salir de casa visitó el bosque una vez más. Sin embargo, cuando llegó, se encontró con un lugar totalmente desolado. Ese bosque que alguna vez le dio tanta alegría ya no existía. Para la doctora Vandana Shiva, ese fue el momento en el que su carrera como física tomó otro rumbo y comenzó su trabajo como activista ambiental. Un grupo clave la inspiró para hacer frente a compañías multinacionales de herbicidas y modificación genética de semillas, el movimiento Chipko. Después de ver el bosque de los Himalayas destruido, Vandana le expresa su tristeza a un vendedor local de té. Este le dice que no pierda la esperanza, pues Chipko acaba de comenzar. Chipko fue un movimiento creado por Sunderlal y Bimla Bahuguna en los años 70. Su propósito principal era defender los bosques del Himalaya usando tácticas no violentas. Cuando quienes llegaban al bosque para talar los árboles, el colectivo se disponía a abrazar los árboles y a quedarse ahí el tiempo que fuera necesario para resistir a los intentos de deforestación. Gracias a Chipko, en 1980, se logró legislar la prohibición de tala de árboles en los Himalayas por 15 años. En nuestro paso por Nafdanya, un movimiento en pro de la conservación ambiental fundado por la doctora Vandana Shiva, conversamos sobre 3 lecciones que la Tierra nos enseña sobre la construcción de paz. The first lesson that Mother Earth teaches us about peace is that diversity is the condition for peace. We're made to think diversity leads to conflict, differences, but diversity is mutuality. El enfoque económico-político que prioriza el monocultivo sobre la biodiversidad y la explotación de recursos sobre la agricultura orgánica es un acto de violencia contra la tierra. La paz se encuentra en la conservación y la coexistencia de la diversidad. The second condition of peace is knowing that we can all give to each other. Mutuality, symbiosis, cooperation are qualities of peace. Chipko era mayormente compuesto por mujeres, pues debido a la precarización del trabajo en la ruralidad, los hombres de la región se veían obligados a buscar trabajo en las ciudades. Women that she's been working with have now become seed gurus in their communities, and they are now teaching how to preserve and conserve seeds and grow food organically. El sistema en el que vivimos crea una falsa ilusión de que ciertos grupos poblacionales tienen más que aportar, mientras que otros pierden todo su valor. Lo urbano prima sobre lo rural, lo tecnológico prima sobre lo orgánico. Nafdanya es un movimiento centrado en la población campesina y en las mujeres, pues busca redignificar su labor y destacar sus conocimientos, saberes ancestrales que honran el ritmo y la energía vital de la naturaleza. The third extremely important principle that Mother Earth teaches us is there is no place for greed and limitless grabbing in Mother Earth. There's a constant giving
growing, thriving, sharing the gifts of Mother Earth are conditions of peace, because its conflict is all created by wanting to have more than your share. El sistema extractivista necesita del despojo y de la desposesión, que incluso algunas reformas rurales facilitan. Es un reflejo del neocolonialismo que aún existe en el sector agrícola. Capitalist patriarchy has taught us to think of power in dominant form as violent, as always against, as taking away, as extractive. Pero bajo las leyes de la tierra es esencial saber cuándo suficiente es suficiente, principio que choca con la idea de constante crecimiento económico basado en la hiperproducción de mercancías. Estamos presenciando un ecocidio, un apartheid socioecológico. Las industrias perpetúan el modelo extractivista, colonial y necropolítico que drena la tierra y todos sus seres hasta aniquilarlos por completo. Entonces, ¿cómo abogar por los árboles talados? ¿Cómo proteger los ríos que se están saqueando? When we think mechanically, we think resistance is against something outside. And we don't see power from within systems. But Mother Earth teaches us that power lies within every living organism, every seed, every microorganism in the soil. Power is within us, the power to act. That is what we call Shakti. Bandana, el movimiento Chipko y Nafdanya son prueba fehaciente de que hacer las paces con la tierra es posible al adaptarnos a las leyes de la tierra. You can be a guru in many ways. Whereas the real power is the power to sustain, the power from within, the power to hold together. And that's Shakti. La diferencia es requisito para la convivencia. Debemos pasar de tener un enfoque egocéntrico a uno ecocéntrico, en donde reconozcamos y nos apropiemos de la capacidad de agenciamiento que existe en la naturaleza y en cada ser viviente. To build peace, we are agents.